Hoy voy a empezar este campanazo haciéndome un Josué Cárdenas, cuando ya el pupilo supera, y bien superado, al maestro, y bien orgulloso que está el maestro, este humilde servidor, que únicamente pues trata de ayudar, como hicieron conmigo otros, a las nuevas generaciones que vienen pegando fuerte. Por tanto, en parte es también un homenaje al bueno de Josué Cárdenas. Voy a empezar pues evocando algunas canciones que me vienen a mí a la cabeza en el día de hoy, pues no sé muy bien por qué. Hay una letra de Joaquín Sabina que habla de todo lo que le hubiera gustado ser en la vida, la del pirata cojo, ¿no? El más chulo del barrio, tiro porque me toca. O aquella otra canción más de mis tiempos incluso y anterior, de Pedro Navajas, ¿no? Con el tumbao que llevan los guapos al caminar. Y no sé por qué me viene a mí esto a la cabeza. Ah, sí, ya sé por qué me ha venido esto a la cabeza. Porque contemplaba yo ayer con asombro, con estupor y con cierta rabia ciudadana el espectáculo patético y bochornoso que se daba en el Congreso de los Diputados, donde medio gobierno se sacaba políticamente los ojos con el otro medio. Y decía yo, me falta aquí alguien y no sé quién. Dije, leche, el presidente del gobierno. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el figura? ¿Dónde estaba el guapito de cara? ¿Dónde estaba el capricho de las señoras, el que las tiene a todas loquitas, con esa planta, con ese 1,92, 1,93, con ese andar? Vuelvo otra vez, con ese tumbao que llevan los guapos al caminar, con ese cimbreo de caderas, ¿no? Como el que entra, pues me da igual, en un bar de barrio, que en el restaurante de un barrio importante de Madrid o de Barcelona y se siente objeto de todas las miradas. Pues no estaba. Yo esperaba que ayer el figura se hiciera la foto con la facción socialista del gobierno que de momento sigue presidiendo, ¿no? Y, bueno, ya esto lo esperaba menos, pero que fueran agradecidos con el apoyo que le brindó el Partido Popular y que le brindó Ciudadanos y que le brindó Coalición Canaria y también la abstención de Vox, que al fin y al cabo, bueno, pues le vino a ayudar entre unos y otros a salvar su culete político, para que ya las señoras, señoritas y señoros de Vox ya le acusan abiertamente a él también de ultraderechista. Bueno, la intervención de la tal Lucía Muñoz de Podemos de verdad fue para enmarcar el fascismo, el ultraderechismo y tal, pero no crean que se estaba refiriendo al ala derecha del Congreso, se refería a sus compañeros del gabinete del Consejo de Ministros. Coño, podemitas, ¿y por qué no os vais? Si estáis gobernando con los fachas, si estáis gobernando con la caverna. ¿Qué pasa, que no tenéis vergüenza ni dignidad política? ¿Que estáis tan apegados al cargo? Todavía va y dice ayer o anteayer Echenique y otro más, ya no recuerdo quién era, Echenique y otro de la cuadrilla, dicen que los de Podemos, a diferencia de otros, son esos tíos a los que no se... Me pareció gráfico, bueno, no voy a hacer porque, en fin, no. Creo que fue Echenique el que lo dijo, se me va a entender enseguida porque no voy a hacer ninguna ironía con esto, que no se les pega la moqueta a la suela de los zapatos. Hay que tenerla, la cara digo, dura, de cemento armado. El espectáculo de ayer ya es, y llevamos varias semanas, varios meses diciéndolo, la certificación de la muerte política de esa coalición Frankenstein que tanta miseria, que tanto desastre nos ha traído, que tanta crispación social nos va a dejar y que se va a evidenciar dentro de unas horas, a las horas que estoy grabando todavía este campanazo, no lo he visto, pero se verá en las próximas horas, en dos grandes manifestaciones, no alternativas, enfrentadas directamente entre una forma de feminismo y otra forma de feminismo. Esta mañana, pues le preguntaba a Cuca Gamarra, al figura en la sesión de control, que hasta se ha tenido a bien ir. Podía haberse también parapetado detrás de Nadia o de Yolanda. Bueno, por lo menos pues tenía un rato el hombre y se ha dignado a pasarse por allí. Le preguntaba a Cuca Gamarra de qué feminismo habla. Unos tíos, pues que, bueno, pues con Tito Berni a la cabeza,
están exhibiendo fotos que no son precisamente muy edificantes, todo es presunto de momento, que si putillas, que si coca, que si presunta corrupción, y va y le contesta al figura, no sé qué, de una foto que le hicieron, porque hacía referencia a eso, a los polizones, que cuando él llega a los sitios y ve un polizón en el barco, se lo tira por la borda, o no sé qué le ha dicho, en referencia a una foto que le hicieron, pues igual hace 20 años o más, a Alberto Núñez Feijóo en Galicia, en un barco con un tío que parece que era contrabandista de tabaco o algo así, ¿no? Si les digo yo las fotos que me han hecho a mí en mi vida con compañeros de colegio que a lo mejor dices, joder, a lo mejor alguno luego, 20 años después, ha atracado un banco y me sacan a mí la foto y dicen, mira, Eurico Campano le hicieron una foto una vez con un tío que era un atracador de bancos. Y ya, porque mira que han barrido por arriba, por abajo, de frente, de lado, de costado, Alberto Núñez Feijóo y no le han encontrado nada. No menos glorioso era el rifirrafe que ha mantenido con Santiago Abascal. Bueno, os ahorro, lo podéis ver también en redes sociales, para no hacer este campanazo eterno, siempre lo digo. Bueno, pues Abascal, o sea, mejor dicho, el presidente le recriminaba a la bancada de lo que para él es la ultraderecha, que ayer coayudó a salvarle el culete, para que no perdiera su iniciativa de reformar esa ley que ha dejado a 75 a 80 violadores en la puñetera calle, pues eso, la caverna, los fachas, lo de siempre y tal, y les reprochaba también su presunta falta de feminismo. Y Abascal le contestaba muy bien, le decía, pero ¿de qué me habla? Que tengo madre, que tengo abuela, que tengo hijas, que tengo mujer. Es usted a donde le diga yo que se vaya. Pero ¿a quién quieren engañar, hombre? ¿A quién quieren seguir insultando estos tíos? Básicamente a sus votantes, porque hay que ver cómo le aplaudían perrunamente toda la bancada socialista, que ya no la podemita, las distintas intervenciones de un tipo que, atended, no hace falta ser experto en comunicación no verbal, a la gestualidad y a la microgestualidad, a la comunicación verbal, no verbal y paraverbal del personaje. Paraverbal, ¿qué quiere decir? Las pausas, los énfasis, el tono de voz, las subidas y las bajadas en los tonos. Ya no parece el mismo, ¿eh? No sé si es que, claro, ya el cansancio... Esto le pasó ya a Felipe González, le pasaba, decían también, a José María Aznar, pero sobre todo se evidenciaba en Felipe González, en los últimos años de su mandato, el llorado y el gran Ismael Fuente, un grandísimo periodista, tristemente y desaparecido muy joven, con un terrible accidente, escribió una biografía de Felipe González que a mi entender es fundamental para quien quiera entender muchas cosas de la transición política y de las figuras de la época, una biografía de Felipe González que se titulaba El caballo cansado. Bueno, esto sería una forma muy amable de tratar al personaje, ¿no? a Pedro Sánchez Castejón, pero es verdad que se le ve ya ni siquiera crispado, cabreado, enfadado, con esa mandíbula que a veces se le pone rígida, cabreo, quiero decir, de cabreo, sino que ya se le ve cansado, se le ve hastiado, el hombre solamente es feliz fuera, donde cree él que le siguen haciendo la ola, y, por cierto, no tuvo agallas para ir ayer al Congreso de los Diputados por la tarde, ni las va a tener para salir a la calle dentro de unas horas a la manifestación que es la de ellos. Pues claro, tendría que tomar partido, en realidad, o va a una o va a la otra, y sabe que vaya a la que vaya, en una de las dos, o en las dos le van a chillar. Pues a un presidente del gobierno, Pedrito, figura, se le exige, sobre todo, amén de otras muchas cosas, de intuición, de capacidad de gestión, de respaldo popular, de ganas y voluntad de dejar tu país mejor de lo que lo encontraste, se le exigen agallas, se le exige valentía, se le exige coraje, y tú no lo estás demostrando. Lo estáis demostrando para intentar amedrentar a la prensa libre, para intentar amedrentar a la oposición, para intentar amedrentar a los jueces, para intentar ya de una forma indisimulada capturar o abducir los dos poderes del Estado, que no son propiamente el único, que debería ser el que de ti depende, que es el poder ejecutivo, sino también, por supuesto, el legislativo, al que tienes anulado, y el judicial. Menos mal que hay jueces, muchos libres independientes, que ya no te tienen miedo, que ya no os tienen miedo, y que no se van a dejar atemorizar ni amedrentar. Vamos a ver qué dan de sí en las próximas horas estas manifestaciones, pero que conste en acta, él figura, Pedrito Sánchez Castejón, es más Pedrito y menos Pedro que nunca, porque no tiene lo que hay que tener para hacerse una foto hoy en las calles con las feministas. El tío que presume de ser el presidente más feminista de la historia. Ahí lo dejo.
Arrancamos ya esta retaguardia de este miércoles 8 de marzo de 2023 y saludamos a un buen amigo, a Miguel Ángel Recuenco, que es candidato, entre otras muchas cosas, además de amigo, por supuesto, candidato del Partido Popular a la alcaldía del municipio de Leganés, uno de los más importantes municipios de la Comunidad de Madrid, alrededor, tú me corregirás, Miguel Ángel, de 200.000 habitantes, que no es moco de pavo para el próximo 28 de mayo. ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, aquí andamos en el fragor de la batalla electoral, a ver si conseguimos quitarnos por fin a los socialistas de aquí, que, como bien dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, del socialismo se sale. Y sobre todo cuando los vecinos sepan que pues todas las cosas tan malas que nos están realizando este gobierno local, a imagen y semejanza de Sánchez, por cierto. Sí, señor. La frase de Ayuso es fantástica. Del socialismo se sale. Yo tengo, bueno, una persona muy cercana a mí, que es Pilar Castellanos, que fue presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid, que nos dejó también, me dejó una aquí una vez. Yo ya se la había oído en más de una ocasión en privado, pero me la dejó un público para el mármol. El socialismo, Omar se acuerda todavía, y está por ahí, es de mayo, de junio. El socialismo es como la droga. Hasta que no sales de ella, no te das cuenta de que eras su esclavo. Pero efectivamente del socialismo se sale. Oye, vamos a empezar por lo general, Miguel Ángel. Hoy es el Día de la Mujer, bla, 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 ya lo hemos contado hasta la saciedad, y como no podía ser de otra manera, este asunto ha planeado en el pleno del Congreso de esta mañana. Bueno, el aquelarre de anoche ya os lo contaré luego dentro de un rato con Josué Cárdenas, nuestro corresponsal parlamentario, que se tiró ayer allí todo el día. Pero esta mañana ha seguido la fiesta parlamentaria, el circo parlamentario, en forma, como cada miércoles, de sesión de control. Te voy a poner el trocito de uno de los rifirrafes entre Cuca Gamarra, portavoz y número 2 del Partido Popular, y el presidente del Gobierno. Vamos a escuchar primero a Cuca Gamarra, Omar. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario, y en el que están implicadas mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Bueno, pues este señor que nos gobierna, el figura, Pedro Sánchez, que ayer pues no se atrevió, no tuvo agallas para pasar por en toda la tarde por el Congreso de los Diputados, y tampoco, según su agenda oficial, tenía cosas mejores que hacer, y hoy creo que tampoco va a tener narices, ni va a tener lo que hay que tener para encabezar la manifestación feminista, esa que tanto dice proteger a las feministas, porque claro, sabe que le van a chillar. Pues, ¿dónde vas, manzanas traigo? Esto era lo que le contestaba. ¿Y ustedes más? Y además corrupción, sí, y ustedes más. Y no sé qué foto de no sé qué, con no sé quién, que le hicieron a Alberto Núñez Feijóo hace más de 20 años. Pedro Sánchez. Aceptado, todavía no han digerido que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría, podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto eso sucede, lo bajamos inmediatamente a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra. Señor Piri, señor Lorite, silencio. Perdón, presidente del Gobierno. Les pido silencio, por favor. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
Qué espectáculo. Están políticamente muertos, Miguel Ángel. Yo no sé si como en la película de Amenábar, los otros, era, ¿no? Que estaban... todo el mundo sabía que estaban muertos, menos ellos. Estos están muertos ya políticamente. Y claro, son tantos frentes que no saben dónde mirar ni a qué atender. Sí, estamos hablando de que a lo largo de esta legislatura es que hemos ido de mal en peor, ¿no? Se han hecho auténticas barbaridades, auténticas barbaridades legislativas, auténticas decisiones que me viene a la cabeza, ¿no? El cómo han perdonado la pena de cárcel, ¿no? Aquellos que querían romper España. El cómo han rebajado las penas de los delitos de malversación, o la última que han liado con el tema de la ley del sí es sí, y evidentemente teniendo esos informes que ya avisaban que era una ley de consecuencias negativas para la sociedad española, porque al final iba a suponer una rebaja de penas tanto para todos los agresores sexuales, incluso que iba a poner a muchos de esos agresores sexuales en la calle, pues ellos tiraron para adelante, ¿no? Porque ahora parece que quieren focalizar todo hacia la ministra de Igualdad. Y es verdad que los representantes de Podemos pues son tercos, o sea, no se bajan de la burra. Ellos defienden esa ley porque además te dicen que era lo que querían con esa ley, que a ellos no les preocupa las penas de cárcel, que lo que les preocupaba era otra serie de motivos y que por eso llevaron esa ley adelante. Pero el Partido Socialista, visto que las encuestas les estaban dando unos datos negativos, como bien has dicho, que al final la sensación, yo creo que ellos son conscientes de que están muertos políticamente hablando, pues viendo esa sensación de decir, oye, mira, vamos a intentar salirnos de aquí. Y al final, para mí, de verdad, son peor, porque son hipócritas. Es decir, apoyan una ley que está mal a sabiendas de que estaba mal, y cuando ven el resultado que les puede llevar un resultado negativo en las urnas, entonces, oye, vamos a rectificar, pero no porque les importe tener a los agresores sexuales en la cárcel, porque de hecho ya el daño está cometido y no se va a poder evitar, sino lo que les preocupa es el daño electoral, es decir, el daño a sus sillones, a sus sueldos, a sus salarios. Eso es lo que le preocupa y eso es lo que motiva a Sánchez y a toda la tropa que le rodea. Pero es que, además, Eurico, ahora ya te entraré también en Leganés, porque esta fotografía de ese desastre de gestión socialista, tanto a nivel nacional, también la sufrimos a nivel local. Mira, Leganés somos el municipio de la Comunidad de Madrid que más recursos económicos ha perdido de toda la Comunidad de Madrid del convenio suscrito en este caso con Isabel Díaz Ayuso, con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Te explico. Hay un convenio firmado para luchar contra la violencia de género, por el cual recibes fondos de la Comunidad de Madrid para contratar abogados, contratar psicólogos, contratar asistentes sociales para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género. Pues aquí se han dejado escapar 400.000 euros. ¿Y por qué se han dejado escapar esos 400.000 euros? Porque ni contratamos abogados, ni contratamos asistentes sociales, ni contratamos psicólogos. Es decir, que de boquilla, o hoy en la manifestación, se pondrán todos los socialistas detrás de la pancarta. Pero cuando llega la hora de la verdad, la hora de tomar medidas para proteger a la mujer, nos encontramos a nivel estatal una ley nefasta y a nivel local, concretamente en el caso de Leganés, una pérdida de recursos económicos que evidentemente hacen de todo menos proteger. Por no hablarte de la seguridad, que si quieres ahora después entramos. Pues vamos a entrar en ello, porque claro, cuando decimos y llevamos, y además lo hacemos de forma reiterada, porque sabemos que esto les irrita muchísimo a los señores del gobierno. Cada día damos el dato, o más o menos el dato, casi al detalle. Hasta ayer me parece que eran 75, casi 80 violadores ya en la calle, más de los que le tocaba, y más de 700 con sus penas aliviadas. Primero los jueces eran fachas, después el Supremo se encargaría de ir fijando jurisprudencia como si el Supremo tuviera por objeto
ya ves tú la ignorancia, la estulticia y la cara dura política de estos sujetos de enmendarle la plana o sustituir las funciones del legislador. Y después ya, pues claro, directamente, esto me recuerda a los tiempos del ínclito Fernando Simón, iban a ser 1 o 2 como mucho, pues fíjense, ya estamos casi 80 violadores en la calle, antes de lo que hubiera sido objeto de su condena en su día, y se habla de que hasta casi 4.000 en los próximos meses podrían ver reducidas sus condenas, puesto que son los recursos y las revisiones solicitadas por sus defensas. Pero, digo, bajamos de las musas al teatro. Esto al final no son datos genéricos que ya de por sí le hacen daño al gobierno. Hay casos muy concretos. Es como cuando decimos que cada uno de los 3.300.000 parados es un drama, es una familia, es alguien con nombre y apellidos. Bueno, pues cada una de esas víctimas, cada una de esas mujeres violadas, cuyos agresores se han visto beneficiados por la ley de las chavalas de la banda de la tarta, tiene una historia que contar, tiene nombres y apellidos, y en Leganés habéis registrado, en fecha muy reciente, en los últimos días, algún caso especialmente sangrante y especialmente terrible, Miguel Ángel. Sí, estamos hablando, aquí tenemos un problema muy importante de seguridad, se ha visto en los medios de comunicación, han estado saliendo el intento de secuestro de unas chicas aquí en Leganés, ¿no? Y claro, es que al final tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad a los que tenemos que proteger, a los que tenemos que dotar de medios. Es más, tenemos que tenerlos. Mira, te voy a contar lo que pasa aquí en Leganés, por ejemplo, con la policía local. Ha habido noches en las que no ha salido ni un solo patrulla por Leganés. ¿Y eso? Porque nos faltan recursos humanos, nos faltan un centenar de policías. Vale. Entonces, resulta que ese día, porque te hablo, eso ha pasado una noche, pero es que en el momento más óptimo, para una ciudad de 190.000 habitantes, a lo sumo que tengamos 2, 3 patrullas por la noche. Es decir, es una barbaridad. Es una barbaridad tener solo esos recursos humanos para una ciudad de las características de Leganés. Que el otro día tuve ocasión de verme con el alcalde de Las Rozas y nos multiplicaban por 3. Un municipio que tiene pues menos de la mitad de los habitantes que Leganés. Sí, entonces estamos hablando de decir, que eso es proteger a las mujeres también. Es decir, proteger al ciudadano de Leganés en general, pero también a las mujeres, lógicamente. Y decir, oye, en vez de tanta palabrería, tanto discurso estéril, remángate y ejecuta, contrata profesionales, dótales de medios y evidentemente evitarás todas estas situaciones de riesgo como la que hemos sucedido estos días de atrás. O por no hablarte de lo que pasó hace una semana, que tuvimos aquí en el entorno de la Plaza de Toros, vamos, una batalla campal que resulta que la policía local, estaban allí 2 patrullas y decía, pero ¿cómo nos vamos a meter si hay 100 personas aquí pegándose entre ellas? Nos inflan a nosotros. No sé si me expliquen. Completamente. Entonces, claro, decía, oye, tuvieron que avisar a la Policía Nacional, el turno de mañana tuvo que llegar antes, bueno, se montó un guirigay y dices, pues que en el siglo XXI, en una ciudad de nuestras características, estemos sufriendo las consecuencias de una nefasta gestión, de una desidia en la gestión del Partido Socialista, pues al final, lógicamente, la sufrimos todos los vecinos. Y por eso, yo hoy escucharé al alcalde ser el más feminista del mundo, decir que es el más feminista del mundo, pero la realidad es la que es. Falta de seguridad en las calles y pérdida de recursos económicos para luchar contra la violencia de género. Y una ley estatal que saca a los agresores sexuales a la calle o les rebaja las penas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Te voy a hacer, Miguel Ángel, la misma pregunta que le hice el otro día a mi amiga Almudena Negro, que es candidata a la alcaldía de Torrelodones, que le hice el otro día a González Terol, que se las tiene que fajar en una plaza muy, muy, muy difícil como es Alcorcón, que le hice también a mi buena amiga Lucía, que va a pelear ahí hasta el último aliento en San Sebastián de los Reyes. Hoy te lo pregunto a ti, ¿qué 2 o 3 medidas tomarías tú, si la mayoría de los habitantes de Leganés, de los votantes, te dan su confianza, en horas 24, en horas 48, en cuanto llegaras al consistorio como primer regidor de uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid? 2, 3 medidas, algo que Leganés necesite, pues como el aire que respiran sus vecinos. Sí, aquí hay que fortalecer fundamentalmente, son 3 cuestiones. 1, la limpieza. Tenemos un problema de limpieza. Somos la ciudad
con más vertidos ilegales de toda la Comunidad de Madrid, Eurico. Estamos hablando de que tenemos 105 hectáreas llenas de porquería, de vertidos ilegales. Para que los que nos vean se hagan una idea, 105 hectáreas suponen 200 campos de fútbol llenos de mierda. O sea, esa es la realidad de Leganés. Es decir, entonces, hay que, lógicamente, atajar ese problema que tenemos. Porque eso al final es un problema también de salud. Por otro lado, tenemos el problema que te he señalado de la seguridad. Y el tercer problema, que lo estamos viviendo en todas las áreas, es hacer una administración ágil. Acabar con la desidia, acabar con la ineficacia. Tenemos, fíjate, un conservatorio de música que durante años estamos sin profesores. En el conservatorio de música queda solamente un contrabajista. Todos los demás han tenido que ir porque no tenían profesor. Estamos hablando de que nos faltan profesores también en las escuelas infantiles. Lo que os he señalado en el área de igualdad, que no gestionamos esos recursos económicos. Pero es que nos vamos al área de asuntos sociales y no tenemos un albergue donde puedan pernoctar a la gente que lo pasa peor. O sea, ellos que sacan pecho de ayudar al más débil, de ayudar al pobre, pues aquí cerraron el albergue, sin darles una solución habitacional a toda esa gente, que de hecho están viviendo al lado de esos vertederos ilegales porque en infraviviendas, porque al final se tienen que buscar la vida y se tienen que ubicar en algún sitio. O sea, fíjate si tenemos trabajo. A mí me dices, ¿qué vas a hacer en las primeras 48 horas? Y lo primero es quitarme la chaqueta, quitarme la corbata, remangarme y decir, a currar. O sea, es decir, porque tenemos mucho por delante, ¿sabes? A currar y evidentemente dejar ya de mensajes sensacionalistas y de política barata como la que nos está lanzando el Partido Socialista. Hay que ofrecer realidades al pueblo de Leganés. Miguel Ángel, a currar, no después del 28, el 29 de mayo, a currar desde ya, que ya sé que llevas muchísimo tiempo haciéndolo, a patear las calles, a hablar con los vecinos, a hablar con las vecinas, a ir por los bares a preguntarle a los parroquianos, a ir por las calles, a ir por los parques, a ir por los mercados, a tocar la calle, que es eso que estos sátrapas socialistas, me da igual el figura que vive en el búnker de la Moncloa, en el Mordor ese de la Moncloa, o me da igual pues los presidentes de diputaciones o los presidentes de comunidades autónomas socialistas que van con una parafernalia, con 2 o 3 círculos de seguridad y con 20 escoltas por si algún vecino pues le da por chillarles, aunque sea educadamente, o por recriminarles, ya va a estar ahí la policía o la Guardia Civil para amedrentarles, etcétera, etcétera. No, hablar con la gente, porque el gobernante, el servidor público, está para atender a la gente y para solucionar los problemas de la gente, no para encabronarla, no para crearles problemas donde no los había y encima para venderles soluciones que ni siquiera son soluciones, sino que son, pues eso, pura propaganda, que lo que hacen es acrecentar, desgraciadamente en muchos casos, problemas que ellos han creado. Te emplazo para los próximos días, para que me cuentes cómo va ya esa precampaña y vamos a ver qué posibilidades hay de que Leganés, al igual que el resto de tantos y tantos municipios en España, pueden empezar a levantar cabeza después de este ciclón socialista, de este tsunami que nos ha arrasado en los últimos 4 años. Te deseo suerte y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Eurico. Vamos a por ello, que seguro que lo vamos a conseguir. Seguro que sí, porque somos más y somos mejores. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel Recuenco. Continuamos en la retaguardia. Y creo que tenemos ya conexión con Carlos Paz, nuestro experto geopolítico favorito. Don Carlos, qué buen aspecto tienes, ¿cómo estás? No te voy a decir. Buenos días. No sé si es buen aspecto, pero vamos, bueno, vamos tirando. Aquí estamos, sí. Vamos sobremuriendo, como dice un amigo mío. Bueno, no te voy a desear ni para hacer una ironía ni un chiste, que ya he hecho 200 en las últimas horas, no te voy a desear feliz Día de la Mujer, ni trabajadora, ni estas chorradas. Hoy vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro cuando hablamos con Carlos Paz? Pues vamos a hablar de geopolítica, porque hay muchas otras cosas en agenda, y no solamente la agenda setting, que dicen los finos, los cursis, o digamos el temario que nos ponen todos los días y que nos conforman los social comunistas, para que hablemos solamente de 2 o 3 cosas, las que a ellos les interesan, y el resto pues las dejemos a un lado por falta de tiempo o de interés, o porque directamente hay medios que se pliegan a las amenazas y no hablemos de ellas. Primer asunto, por ejemplo, vamos a empezar por algo. Daesh. Me decías, quiero hablar mañana del Daesh, de lo que está pasando en toda esa zona, que a veces de repente, ¡guas!,
eclosión a las primeras páginas de todos los diarios del mundo, del llamado mundo desarrollado, el mundo occidental, a las grandes cadenas de televisión generalistas y globalistas y tal, y luego de repente pasan unos cuantos meses que de repente se deja de hablar. Empezamos por ahí, si te parece, Carlos. En general se producen apagones mediáticos porque no se han cumplido los fines que previamente se habían establecido para una zona, para un grupo, para un país, para un dirigente, lo que sea. Con la cuestión talibán ha sucedido esto. Fueron primera página en todos los periódicos, horas y horas en el telediario, y ya parece que han desaparecido y conjuntamente al Daesh le pasa 3/4 partes de lo mismo. Vengo a traer, te agradezco que cuentes conmigo para traer cosas que otros medios no cuentan, y es en esta ocasión en lo que me preguntas concretamente de cómo en Afganistán, entre Pakistán y Afganistán, pero sobre todo en suelo afgano, se están produciendo unas luchas abiertas, guerra abierta, entre el universo talibán y el Estado Islámico, el Daesh. Dos grupos que aquí se hacen sinónimos, pareciese que son lo mismo, pero son muy diferentes. Tienen la misma finalidad, implantar la Sharia como única fuente de derecho, son islamistas los dos, pero hay una cuestión básica, que es que los talibán tienen un fortísimo carácter nacional, no quieren exportar su ideología, su manera de ver la vida islamista, y Daesh, el Estado Islámico, por su parte, quiere implantar el califato, quiere hacerlo universal. Por lo tanto, ahí saltan chispas, y esta semana, el lunes, hace 48 horas, el gobierno talibán ha comunicado que ha mantenido fuertes combates con el Daesh y ha asesinado a un altísimo responsable militar y a un altísimo responsable de la inteligencia del Estado Islámico. No ha aparecido en casi ningún medio occidental, pero creo que esto es muy importante, reflejar que hay unas tensiones dentro y que están en guerra los talibán con el Daesh. Para Europa, que a mucha gente le dará igual, decir que es mucho más conveniente, puramente dejando la cuestión moral a un lado, que los talibán se mantengan en el poder, puesto que no quieren exportar su ideología y su visión violenta del Islam. Segunda cosa, segundo punto caliente que hoy habíamos pactado tratar tú y yo. Todos nuestros espectadores y amigos pues tendrán una idea más o menos alojada en sus cabezas en función de su edad, de sus lecturas o de sus ámbitos de interés de lo que es la intifada. Yo creo que todo el mundo sabe a qué más o menos nos referimos cuando hablamos de intifada, ¿no? Estamos en plena tercera intifada. Otra cosa que yo me mato a repasar las páginas internacionales de los diarios en España, de diarios franceses, de diarios británicos, incluso de algún tabloide norteamericano, y no encuentro, como decimos en Zamora, majo, por parte ninguna encuentro, más allá de algún titular, que ya tengo que buscarlo en el trazo fino en las redes sociales. Tercera intifada, Carlos. Desde la Constitución del Estado de 1948 se han producido dos intifadas, una en 1987 hasta el año 93 y la segunda fue en el 2000 hasta el 2005. Estamos a las puertas de una tercera intifada. Intifada significa levantamiento. Estamos a las puertas porque en la Constitución del nuevo gobierno israelí, de Netanyahu, está empujando a los palestinos a una situación de práctica desaparición. Las cuestiones, los sucesos violentos se están repitiendo diariamente de la peor manera. Estábamos acostumbrados, es un hecho que muchos analistas le aburren la cuestión de Palestina porque no ven solución, porque esto se lleva dando desde el año 48 y ya han optado por ni hablar de esto. Pero la situación es que Palestina, la situación israelo-palestina, marca todo el calendario de Oriente Próximo, y estando a las puertas de esa tercera intifada, porque la situación de los palestinos es más trágica que nunca, podría desencadenar consecuencias que no se pudieran calcular. La entrada de Hezbollah en esa intifada, en la propia Siria, países que a lo mejor se están manteniendo porque Israel tiene un gran interés por ser reconocido por cuanto mayor número de países árabes mejor, países que se están acercando a Israel se separasen de ese acercamiento y se pusiesen en bloque con Palestina. Las consecuencias son imprevisibles y estamos a las puertas de eso, pero como tú has dicho, ningún medio de comunicación se meten a analizar esta cuestión porque hay mucho miedo de hablar de estas cuestiones, en concreto de Oriente Próximo, pero más en concreto de la cuestión palestino-israelí.
¿Qué está pasando en Irán? Bueno, en Irán más o menos todo el mundo sí tiene un poco más de información acerca de lo que está pasando. Otra cosa es que las fuentes, pues bueno, vengan de donde vengan, pues el sesgo, lógicamente, joder, lo que acabo de decir, qué asco me da a mí esta palabra del sesgo, ¿no? Que utiliza tanto la izquierda y las feministas y tal, ¿no? Bueno, en fin, el enfoque pues puede ser muy distinto, pero bueno, todo el mundo más o menos cree tener una opinión acerca de lo que está ocurriendo en Irán en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. Tu visión particular, porque eres también uno de los españoles que mejor conoces la situación en aquel país. Desde luego hay bueno, pues unas tensiones sociales absolutamente notables desde hace unos meses, eso no lo puede negar nadie. No sé si solamente de los sectores más jóvenes de la población, hay quien quiere ver también ahí una cierta eclosión de lo que sería, bueno, salvando todas las distancias, pues un cierto movimiento también feminista, ¿no? Que reclama los derechos de las mujeres en un país enorme y de la importancia geoestratégica tan de primera división como es Irán, y bueno, en general, no solamente en lo que tiene que ver con la situación de la mujer en aquel país, sino en general de orden económico, de orden institucional y de orden político. ¿Cómo estás viendo tú, como experto que lo eres en aquel país también, además de serlo en Siria y en toda la zona de Oriente Próximo, la actual situación estos días en Irán? Pues te voy a hacer un análisis de un minuto, el tiempo es oro, y una exclusiva que tampoco ha aparecido en ningún lado. Es verdad que hay una desconexión de parte de la juventud con respecto al espíritu de la Revolución Islámica del año 79. Es verdad que hay unos problemas internos reales que se están amplificando y que forman parte de una campaña mediática en contra de Irán. Empezó con aquello del velo y el fallecimiento de aquella chica. Se habla de las libertades. Ahora estos días se están dando unas noticias de unos envenenamientos a niñas en colegios, que es real, pero que habrá que investigar por qué esto está sucediendo. Solicitar desde aquí que los analistas y los periodistas que tenemos la obligación de decir la verdad dejen de decir cosas como noticias que aparecieron hace unas semanas en El País, en donde se hablaba de crucifixiones a cristianos, un auténtico delirio, cuando los cristianos son un porcentaje mínimo en Irán, pero tienen plena libertad. Hay una comunidad muy importante en Isfahán, por ejemplo, y tienen un escaño en el Parlamento reservado para ellos. No hay tal persecución y, por supuesto, la crucifixión no existe. El contexto de fondo es un bloqueo económico después de que Estados Unidos se saliera del Tratado 5+1, y esto está provocando en Irán una situación económica muy grave. Dicho todo esto, lo que no está apareciendo, y ya te puedo comunicar porque ayer lo contrasté con varias fuentes iraníes de primerísimo orden, es que está habiendo un acercamiento. Estados Unidos se ha ofrecido a acercarse de nuevo a Irán, a firmar de nuevo ese Tratado 5+1 que afecta a las cuestiones nucleares, de desarrollo nuclear iraní, y esto conllevaría el final de esas sanciones económicas, de ese bloqueo. Irán, a día de ayer, que es cuando lo consulté, se lo está pensando, tiene cierto recelo, puesto que abandonó de manera unilateral y sin previo aviso a Estados Unidos aquel tratado de 5+1, pero es muy posible que en unas semanas se firme algo que termine con este bloqueo y se normalicen, dentro de lo que puede normalizarse, las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Lo recordamos, aquello se firmó, y hablo de memoria, tengo buena memoria, pero no tengo un conocimiento oceánico como el de mi amigo Carlos Paz de estas cuestiones. Aquello se había firmado en el 2015, si no recuerdo mal, y luego efectivamente Donald Trump, pues yo creo que no sé si era su último año, sus últimos 2 años, pues efectivamente tomó aquella decisión unilateral de abandonarlo, sin ahondar ahora. Podríamos hacerlo, pero es que no tenemos tiempo, no tenemos minutos. A lo mejor un día le dedicamos un monográfico, no ya a Oriente Próximo, sino a Irán, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que es una buena noticia que Estados Unidos, la administración Biden en este caso, me da igual quién estuviera en la Casa Blanca, que nadie me intente buscar las cosquillas por ahí, pues pueda volver, porque eso dotaría en principio, Carlos, esto hasta el más tonto lo puede entender, pues de una cierta mayor estabilidad o seguridad a la zona, sobre todo desde el punto de vista nuclear. No es ninguna broma. Efectivamente, por eso, aparte de dar la noticia, nos congratulamos de que esto sea así, puesto que sería sinónimo, sin duda alguna, como tú apuntas, a una mayor estabilidad de la zona, más allá de otros conflictos y otras situaciones que hay de fondo. El acercamiento de Estados Unidos a Irán, de Irán a Estados Unidos, es una buena noticia para el mundo entero.
Y te hago la última pregunta, que sé que además estás muy liado y te tienes que meter ahora en otra reunión. ¿Cómo vería esto Israel? Porque cuando hablo contigo a mí no me gusta dejar de mirar de reojo, claro, a un actor fundamental que es el Estado de Israel. ¿Cómo ve Israel, en tu opinión, en la administración israelí, ese nuevo acercamiento o esa distensión, como se decía hace años, siempre se hablaba de distensión y tal, entre los Estados Unidos y el gobierno de Irán? Pues Israel, esto le pone los pelos de punta. Israel está obsesionado con Irán. Israel lleva ya más de un decenio hablando del peligro atómico de Irán. Quiere bloquearle de todas las maneras posibles en el conflicto que existe entre Armenia y Azerbaiyán, y que Irán se ha puesto de parte de Armenia. Le ha empujado a Israel a tomar parte en favor de Azerbaiyán para seguir cercando a Irán. Pero lo que siempre sucede, o muchas veces sucede, es que los gobiernos demócratas estadounidenses tienen más simpatía o acercamiento, tienen una querencia para acercamiento hacia Irán, no así para el mundo árabe, y los gobiernos republicanos tienen un mayor acercamiento para el mundo árabe, pero mayor inquina para el mundo iraní. Esto era una cosa que se venía preveyendo desde hace tiempo, y es muy posible que en unos días esto se concrete. Carlos, que como siempre es un placer y un honor tenerte aquí. Oye, soy muy puñetero para los pequeños detalles. Ábreme, Omar, el plano entero de Carlos Paz, mientras me dejas a mí de fondo la voz. Tiene Carlos Paz, desde vuestras pantallas, en el extremo inferior izquierdo, pues los bonitos colores de la bandera italiana. Son tres franjas, por este orden además, como se sabe o se debería de saber: verde, blanco y rojo. Solamente, pero a lo mejor tiene algún significado que a mí se me escapa, en las tres franjas en la bandera oficial italiana pues son del mismo grosor, de la misma extensión. La roja, como veréis, es bastante más amplia que las dos anteriores, pero en cualquier caso lo tomo como un guiño a esa... gracias, Omar, qué grande eres. Cerrando ahí ese zoom, a esa gran nación amiga y hermana donde Carlos tiene tantos amigos y donde yo tengo tantos amigos, que es Italia, y te la veo siempre ahí, por alguna razón especial, o porque te parece a ti bien. Soy un enamorado de Italia, de su cultura, de su historia, de sus grandísimos personajes que ha dado, y eso que veis ahí es un recuerdo de un viaje muy emotivo para mí. Me alegro mucho, Carlos. Te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Un abrazo, un saludo a todos los seguidores del programa La Retaguardia.